quiero que piense en esto. Solo aquel que no conoce la calamidad y el fracaso y la corrupción en el que está el sistema del mundo como tal, no alcanza a captar lo que Dios Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos están ofreciendo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo que nos están ofreciendo es comenzar de nuevo. Lo puede entender más aquella persona que ha tenido una vida tormentosa, una vida terrible, y de pronto alguien se aparece y le dice: puedes comenzar de nuevo. Mira al de lado, dígale: puedes comenzar de nuevo. Dígase. Algunas personas en lo natural prefieren cambiar de país o irse a otra ciudad, o cambiar por lo menos de barrio, o cambiar de relación, depende de cómo le esté yendo en sus relaciones interpersonales, o cambiar de empresa o de trabajo, o cambiar su rostro. ¿Han visto en estas películas el programa de protección a testigos? Que los llevan a otra ciudad, les dan otra identidad, los cambian completamente de sector, de habitación, pero aquí en este capítulo 8 lo que Dios nos está ofreciendo es algo impresionante, es cambiar de vida, y puedes hacerlo ahí en el lugar donde estás. Si una persona conoce de Cristo en la prisión, por ejemplo, Dios le da la oportunidad de cambiar de vida en ese mismo lugar e iniciar de cero sin importar la situación externa que le esté ocurriendo. A un hogar en conflicto, Dios le da la oportunidad a la persona que ha nacido de nuevo de comenzar ahí, independientemente de la situación que esté ocurriendo, porque el hombre o la mujer que ha nacido solo una vez en Adán no sabrá qué hacer o hará las cosas de otra manera frente a las situaciones, pero al nosotros creer en Cristo Jesús realmente morimos a esa vieja naturaleza y nacemos a una nueva. ¿Voy bien hasta ahí, amigos? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, lo que ahora Pablo está esbozando por el Espíritu Santo es algo impresionante. Yo quisiera tener la forma de ser más explícito y aún más claro que el mismo apóstol en la exposición de lo que nos está ofreciendo, porque en este capítulo 8 Pablo responde a ese hombre desesperado del capítulo 7 que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de mí? Eso es lo que está diciendo el hombre desesperado del capítulo 7. Yo ya no quiero ser yo, no. El conocerse a uno mismo lo lleva a una crisis, y es darse cuenta de que está en fracaso sin importar el éxito externo que tenga. No importa el éxito externo del nacido solo una sola vez. Esa persona está en quiebra. Cuando el Señor Jesús, diga conmigo, el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús en el Sermón del Monte dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque, y habla de una situación especial, no está hablando solo de la pobreza material, está hablando de aquella persona que realmente se ha tomado en serio la vida. Diga conmigo, en serio. Hay personas que pasan por este planeta sin tocar siquiera el suelo con su pensamiento, porque no llegan a esa angustia existencial de darse cuenta de que el sistema del mundo está en bancarrota, está en quiebra, está completamente fracasado. Por donde tú y yo miramos, el fracaso moral está latente. En cualquier escenario, el fracaso humano es evidente, solo que el mundo ha querido ponerle esparadrapos como cintas a algo que ya no tiene arreglo, y cada vez huele peor. En la medida en que tú y yo crecemos en edad, diga conmigo, en edad, en ese periodo de madurez humano normal, uno nace con una serie de condicionamientos que le trae a uno el sistema,
pero después se va dando cuenta de que las cosas no funcionan realmente como son, porque aunque el sistema del mundo quisiera obedecerle a Dios, no puede porque está bajo pecado y está totalmente fracasado. De hecho, el mundo tiene normas, tiene un sistema legal, tiene un sistema jurídico, y discúlpame que hable de esto, pero lo hablo con conocimiento de causa. En la universidad a nosotros, o por lo menos a mí, los profesores ya en la intimidad, los que nos enseñaban las diferentes materias de derecho, nos decían, aquí está la norma, pero a ustedes les vamos a enseñar a defenderse de esa norma, a usar esa norma o a evadir esa norma. El mismo sistema en su esencia está fracasado. ¿Me estoy haciendo entender en eso? Aunque la gente quiera darle cumplimiento a un sistema jurídico o legal, no puede porque su propia naturaleza no se lo permite. Cuanto más la norma de normas, que es la ley, será imposible para el ser humano caído cumplirla. No es eso, es imposible. Entonces te digo que en la medida en que uno va avanzando en edad, si una persona todavía a los 50 o 60 años o a los 40 está pensando que el gallo pone huevos, el gallo no pone huevos. Y se ha dado cuenta de que las cosas no funcionan como deberían ser. Sin embargo, no sabe qué hacer. Hasta que Dios tiene misericordia y esta persona es conminada por el Espíritu Santo y la convence de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando eso ocurre, la persona cae ahí en ese versículo del Señor Jesús en Mateo 5, que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, aquella persona que se ha dado cuenta de la bancarrota moral, espiritual y lo que tú quieras en que está el sistema fracasado del mundo. El mundo fue juzgado, el sistema del mundo fue juzgado. El Señor Jesús mismo lo dijo. En la cruz del Calvario se declara una derrota completa. Cuando el Señor en la cruz del Calvario triunfa, según Colosenses capítulo 2, exhibe públicamente todo el fracaso en el que el sistema está. Ahora Pablo entonces nos dice, les podemos dar una nueva identidad. Ahora Pablo nos dice, les damos la oportunidad de tener una nueva vida. Y usted dice, ¿y para dónde me tengo que ir? Y el apóstol le dice, para ninguna parte. ¿Y dónde me tengo que esconder? Colosenses capítulo 3 responde y dice, tu vida de ahora en adelante estará escondida en Cristo Jesús. Y escondida en Cristo Jesús, ¿cómo? Entonces el apóstol, usado por el Espíritu Santo, en el capítulo 8 responde y dice, en la vida que se llama la vida del Espíritu. Mire al de lado y dígale, la vida del Espíritu. ¿Están conmigo, amigos? La vida del Espíritu yo la puedo vivir entonces en prisión. La vida del Espíritu Santo yo la puedo vivir entonces en el hogar. La vida del Espíritu Santo yo la puedo vivir en la universidad, en el colegio. La vida del Espíritu Santo yo la puedo vivir en la empresa. La vida del Espíritu Santo yo la puedo vivir aún sin empleo o con empleo. La vida del Espíritu Santo yo la puedo vivir esté en la abundancia o esté en la escasez. La vida del Espíritu Santo yo la puedo vivir mediante la renovación de mi entendimiento. Entonces leíamos un versículo la semana pasada en una de las versiones NTV, Nueva Traducción Viviente, que dice que no nos debemos ocupar la mente en pensar que hemos de comer, que hemos de vestir o que hemos de beber, porque de esas cosas se ocupan las personas que solo han nacido una vez, los incrédulos. Mas nosotros no es que descuidemos eso, sino que ya no tenemos que estar pensando constantemente cómo llegar al punto de equilibrio de un presupuesto o de una lista de gastos. A eso no nos corresponde a nosotros. Debemos ser responsables en lo que Dios nos ha mandado a hacer en lo físico, pero también dice que nuestra mente ahora debemos ocuparla en el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia. Una persona que tiene su mente constantemente invadida por qué ha de comer, qué ha de beber o qué ha de vestir, no le queda tiempo ni para respirar. La preocupación no lo deja, lo mantiene esclavo. Hablábamos y podíamos ver, hay más de 100 canales de televisión con programación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El sistema del mundo está diseñado como caído para invadir tu mente y no dejarte pensar. Diga conmigo, no dejarme pensar. El asunto entonces está en que Pablo dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Voy a ir un poco rápido porque usted y yo ya somos ágiles en esto.
Es decir, ninguna condenación hay para las personas que han nacido de nuevo, y la única manera de nacer de nuevo es creer en Cristo Jesús, y la única manera de creer en Cristo Jesús es darme cuenta de la bancarrota moral en que el sistema está, y en la misma bancarrota moral que yo estaba y espiritual, y entonces voy a la cruz del Calvario, acepto que en su muerte morí, acepto que en su sepultura fui sepultado, y acepto que en su resurrección he resucitado. Es sencillo, tan sencillo, porque el Señor necesita llegar imagínense la sobradez del Señor. El Señor viene ¿qué le ofrece el diablo al Señor Jesús en la tentación de Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4? Una de las cosas que le ofrece es cambiarlo de estrato, ¿o no? Entre otras cosas, Nazaret era de lo peor, de lo peor, de lo peor. Allá había de todo menos abundancia. Y una de las cosas que Satanás le dice es: todo esto te daré si postrado me ¿qué? Me adorares. Agresivo, pero también ignorante. El Señor Jesús, no lo dice la Escritura, debió haber pensado más o menos, pero ¿qué piensa este? Si yo soy el que he hecho el universo y todos sus alrededores, lo que me está ofreciendo es menos que basura comparado con lo que yo en mi Padre tengo, por lo menos en lo material. Este es que no sabe que yo tengo una ciudad hecha de oro, con mar de cristal, que tiene 2.400 kilómetros de largo, 2.400 kilómetros de ancho y 2.400 kilómetros de alto, todita hecha en oro, que le tengo unas puertas, que cada puerta es enorme, porque a mí me gustan las cosas grandes, y cada puerta no es un cúmulo de perlitas pegadas, sino de una sola perla. Entonces, este no entiende que los cimientos de mi ciudad tienen tales y tales esmeraldas y tales piedras preciosas. No entiende. Entonces el Señor Jesús, nunca el Señor Jesús pensó: ¿será que sí? ¿Me estoy haciendo entender? El Señor Jesús nunca dijo: ay, qué rico esa platica en mi bolsillo. A él no, eso lo tenía completamente despreocupado, porque aunque el diablo le dice: si tú eres el Hijo de Dios, el que realmente estaba poniendo en cuestionamiento era el diablo y no el Señor Jesús. El Señor Jesús sabe quién es. El éxito de la persona, hombre o mujer, niño o niña, joven o jovencita, que vive la vida en el Espíritu, es que sabe quién es en Cristo Jesús. Quiero saber si me estoy haciendo entender hasta ahí. Entonces, el morir a la vieja naturaleza de Adán y al nacer en el nuevo Adán, aquel hombre, aquella mujer en Adán era un alma viviente, pero resulta que en Cristo Jesús soy un espíritu vivificante. De ese orden de ideas es que Pablo quiere decirnos: Dios nos ha dado una nueva vida. Cuando Pablo está hablándole al rey Agripa y a Berenice y a Festo y a su mujer, él está en la cárcel, él está preso, pero les dice a ellos: ojalá ustedes pudieran entender lo que les estoy diciendo, excepto por estas cadenas vinieran a ser imitadores de Cristo como yo lo soy de Él. En otra de sus cartas dice, estando preso, dice: pero la palabra de Dios no está presa. Cuando me habla de cosas así, estamos hablando de hombres y mujeres que en cada generación han tenido la oportunidad de acercarse a Dios, y al acercarse a Dios han recibido todo de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que han nacido de nuevo, los que no andan conforme a la carne, o sea en Adán, sino conforme al Espíritu, o sea en Cristo. Les decía que cuando uno recibe a Cristo Jesús, en el plan de datos está la presencia del Espíritu Santo, que es Dios, y viene a nuestra vida, y el Espíritu Santo activa en nosotros la vida de Cristo. El Espíritu Santo no es Cristo, el Espíritu Santo es Dios, pero activa todo lo de Cristo Jesús en nosotros, y eso trae un modelo de pensamiento, un modelo de vida, hasta un modelo de caminar. Vuelvo y te digo, el Señor Jesús deja todo, no estima ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y viene porque tiene una buena noticia para nosotros. En primer lugar, quiere hacernos salvos, porque habíamos caído en Adán. En segundo lugar, quiere hacernos hijos, porque todos los que acepten a Jesús se les ha dado la potestad de ser llamados hijos ¿de quién? De Dios. Y además nos da la posibilidad de caminar, y como una primicia, diga conmigo, primicia. Resulta que usted y yo estamos viviendo la plenitud de Cristo aún ahora como una primicia, y si la primicia ahora es real, cuánto más el restante
cuando Cristo se manifieste y todos nosotros seamos realmente glorificados juntamente con Él. Renovar el pensamiento, diga conmigo, renovar el pensamiento. Entonces, los que no andan conforme a la carne en las 22 autopistas, sino conforme al Espíritu en las 9, ¿saben de qué les estoy hablando? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, escuche bien, Espíritu de vida. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Pero en Cristo Jesús hay una ley, no la ley que consagra la muerte para el pecador, sino que ahora es la ley del Espíritu de vida que consagra la vida para el resucitado. Diga conmigo, soy resucitado en Cristo. Nosotros no tenemos necesidad de tener la vigencia actual de un nuevo cuerpo o de pasar por la muerte o ser transformados para sentirnos resucitados. Como somos las primicias de Dios en Cristo Jesús por tener el Espíritu Santo, nosotros ya estemos vivos y así estuviéramos de muertos, de Cristo seguiríamos siendo. La Biblia dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ¿qué? Y de la muerte. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte, porque como él estaba nacido bajo pecado y pecaba por haber nacido bajo pecado, la paga del pecado era muerte. Ese cuerpo también lo había dedicado a las cosas de la carne. Él se sentía asqueroso, se sentía inmundo, como cuando usted sabe que está sucio, así esté bien vestido. Entonces dice, la ley del pecado y de la muerte, yo ya no estoy bajo ella porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario me ha librado de ella. Dice también, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, como yo había nacido bajo, ¿están aquí amigos? Como yo había nacido bajo pecado, esto es muy importante, en el Adán caído, entonces la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la carne, a los caminos de la carne. Aunque quiero cumplir la ley, como les decía la vez pasada, no alcanzo, la estatura no me da, soy un topito, no alcanzo a llegar a esa estatura. Y dice la Biblia, porque lo que era imposible para la ley, no porque la ley fuera mala, sino porque estaba muy alta para mí, por cuanto era débil por la carne, porque yo era caído, Dios entonces decide solucionar el asunto de esta manera. Envío a mi hijo en semejanza de carne, lo hago ser humano, toma un cuerpo, ¿correcto? El ángel Gabriel le anuncia a María que el Espíritu Santo la tocará y ella quedará encinta y dará a luz un hijo. Dios enviando a su hijo en semejanza de carne, esta palabra semejanza es muy importante, era semejante pero no era igual al caído. Él no nace bajo pecado, pero viene a causa del pecado cometido en el que habíamos nacido por haber venido de Adán. Y dice que Jesús condenó al pecado en la carne. La carne acá, usted y yo no debemos entenderla como cuerpo. El cuerpo no es malo, el cuerpo es bueno porque Dios lo hizo. Lo malo era para lo que yo lo usaba en Adán. Entonces dice que Él condena todo lo que es el asunto del pecado en la carne, porque dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es decir, la única manera de salir de la ley era muriendo. Dígalo conmigo, muriendo. Entonces cuando Cristo muere y yo creo en Cristo, muero al pecado y ese cuerpo de Jesús, el de carne, el que se hizo semejante a nosotros, paga por mí y yo en él pago. Entonces dice que esa justicia que la ley necesitaba, que se cumpliera, que era la muerte para el pecador, queda satisfecha. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Aló, ¿están acá? Dice la Biblia, nosotros entonces no andamos conforme a la carne porque murió la carne nuestra, porque ya estamos muertos en Cristo Jesús, sino conforme al ¿qué? Que ha venido a habitar en nosotros y ahora usa este cuerpo, aunque no ha resucitado ni ha sido transformado en el cuerpo glorioso, pero este vehículo que me transporta, ahora lo dedico para las obras del Espíritu. Eso es empezar a transformar el entendimiento. Diga conmigo, transformación del entendimiento. Ejemplos sencillos de transformar el entendimiento. Una persona me insulta. En Adán yo también lo insultaba, así fuera por dentro, porque hay gente muy educada en Adán, ¿o no?
Entonces, el asunto ahora, transformar mi entendimiento, es leer siquiera el Sermón del Monte que dice, no devuelvas insulto por insulto, mejor bendícelo, y bendícelo desde adentro. Si alguien viene a robarme y por lo menos sé algo de defensa, me defiendo, lo ataco, lo acuso, el nuevo orden de pensamiento es, entrégale también la túnica y el manto. Si alguien te golpea en una mejilla, tú golpéale la otra, le dice el hombre en Adán o la mujer en Adán. El otro le dice, aquí le pongo la otra, ¿qué más necesita? Si alguien te obliga a caminar 1 milla, yo debo caminarle 2. Eso se llama transformar el entendimiento. Antes iba por la calle y veía una billetera y digo, caramba, el Señor me respondió, ¿cierto? En Adán. Pero no, entonces la abro y dice, pertenece a fulano o a fulana de tal, y voy y la busco. Hay gente que hace eso en Adán, muy bonito y todo, pero esa naturaleza humana caída, hasta lo bueno es malo. Ahora estoy hablando de que es la renovación, diga conmigo, renovación del entendimiento. En la renovación del entendimiento, si alguien me falla, entonces yo tengo el derecho a romper todos mis vínculos con esa persona. Pero en la renovación del entendimiento, el Padre me dice, perdónale 70 veces 7. Adán dice, yo le perdonaría solo hasta 7. Y el Padre le dice, hasta 70 veces 7. ¿Me estoy haciendo entender? Eso se llama, mira de lado, dígale, renovar el entendimiento. Es muy importante eso, dice la Biblia, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí viene, porque los que son de la carne, ¿piensan en qué? En las cosas de la carne. Ahora, si uno lee este asunto, ¿cuál es el...? No sé si llamarlo problema, pero como nosotros venimos de las predicaciones de las añadiduras y ocupábamos nuestra mente en las añadiduras, entonces cuando llegamos a Romanos capítulo 8, les decía la vez pasada que del capítulo 1 a este capítulo 8, inclusive en adelante, no le ofrece ninguna promoción el reino. Es decir, el reino no está diciendo, si se une al camino del reino, entonces tendrá acceso a un plan vacacional. No. Si se une al camino del reino, le cambiamos la licuadora vieja por una nueva. Si se une al camino del reino, usted dejará de lavar a mano. De aquí en adelante tendrá lavadora. Si se une al camino del reino, jamás volverá a saber qué es un bus. Lo verá, pero desde su Mercedes. Si se une al camino del reino, jamás volverá a enfermarse. Lo mirará siempre con mucha salud. No han ofrecido hasta el momento ninguna ñapa. Lo que me están ofreciendo en Romanos es que Adán se muere porque es la única forma, porque Dios no hace remiendos, y que en Cristo Jesús recibimos una nueva vida para vivir eternamente en su presencia, agradándolo a Él. Es claro, ¿cierto? Entonces dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Las de la concupiscencia. ¿Qué son las cosas de la carne? Por haber nacido en pecado, cometer pecados. ¿Qué son las cosas de la carne? Cometiendo los pecados, fingir que no los estoy cometiendo y hacerle creer a los otros que los tienen que cumplir así yo no los cumpla. Romanos capítulo 2. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y aquí viene, pero los nacidos de nuevo, los que son del Espíritu, ¿en cuáles cosas? ¿En las cosas de qué? Del Espíritu. Ahora, otra de las cosas que hay que cambiar por medio de la renovación de nuestro entendimiento es el asunto muerte. El asunto muerte representa para el nacido solo una vez inclusive un limbo. No sabe qué viene después de eso, él se lo imagina. Él piensa que tal vez en este asunto de renovar el entendimiento, nosotros debemos entender algo. Cuando creemos en Cristo Jesús, nacemos de nuevo. Diga conmigo, nacemos de nuevo. Pero la Biblia dice que para nacer de nuevo hay que nacer del Espíritu, ¿y de qué? Y del agua. Usted y yo ya sabemos que el agua es la palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios. Entonces debemos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Voy a leerles algo. ¿Dónde se me... Mariana, en la Biblia pequeña de bolsillo mía está el ejemplo que leímos el martes. ¿Me lo traes, por favor? Entonces observe. El Señor Jesús, al darme vida en Él, y el Espíritu Santo al venir, lo que ahora necesita es que activemos todos esos beneficios que la nueva vida nos da. Y la única forma de renovar nuestro entendimiento es lavando nuestra mente con la lectura juiciosa de las Sagradas Escrituras.
La persona que no lee las Sagradas Escrituras, nacida de nuevo, tendrá un problema similar al del hombre que le expulsan el demonio. Gracias. El Señor Jesús habla del hombre que le expulsan el demonio y el demonio sale. Diga conmigo, los demonios existen. Fuerte, los demonios existen. Entonces, lo que me está diciendo el Señor Jesús, el que ha nacido una sola vez, habitado es de demonios. Es una habitación de demonios. Pero ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Juan capítulo 15, versículo 3. Cuando el espíritu inmundo sale de la persona que habita, dice que se va por lugares desiertos buscando dónde habitar y no encuentra dónde. Entonces tiene este razonamiento. Escúcheme. Tiene este... Menos mal, ¿cierto? No. Ustedes no saben lo que este predicador está haciendo para estar en el espíritu. Ay, Jesús. Bien. Óigame esta. Esta es espectacular. Dice que el demonio sale buscando dónde habitar, pero no encuentra dónde. Diga conmigo, no encuentra. Y se vuelve al lugar de donde había salido y lo encuentra vacío. Es decir, no está habitado por la palabra, que es el agua de la palabra que renueva su manera y su forma de pensar. Y dice que viene y trae otros 7 espíritus peores que él, otros 7 que seguramente echaron de alguno, pero cuando regresaron, esa casa sí estaba ocupada. Entonces dijeron, varaos, somos desplazados. Entonces estos demonios desplazados dicen, pues por allá hay uno que no ha llenado la casa con la palabra, que es el agua. Metámonos ahí. Y dice, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que cuando le echaron. Era mejor tener 1 que 7. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Entonces, observe. No créanme que no le estoy regañando, jamás me estoy burlando, pero la mayoría de los creyentes que solo íbamos y escuchábamos predicaciones sobre añadiduras, la palabra de Dios no significaba nada para nosotros, un libro más, a tal punto que podemos tener la Biblia y a Moby Dick acá, y podemos leer más Moby Dick porque nos causa más sensación, o al lado de alguno de los grandes pensadores o de los clásicos. O tenemos la Biblia al lado del directorio telefónico para pedir las pizzas. Es lo mismo, no hay nada ahí. La gran mayoría de creyentes estábamos más o menos así. Leía esto el martes a las personas. Entrevistaron a un creyente y le dijeron a este creyente, cuéntenos, ¿cuál es su libro preferido de la Biblia? Y él contestó, inmediatamente contestó, me fascina el Evangelio según el buen samaritano. Los que lo estaban preguntando dijeron, interesante, ¿y nos podría decir qué dice ese Evangelio? Y con mucho gusto. Imagínense que hubo un buen samaritano que salió camino a Jericó. Pasando por la ciudad se dirigió a Jerusalén. Entre Jericó y Jerusalén cayó entre ladrones. Estos lo golpearon 40 días y 40 noches y lo dejaron por muerto. Cuando pudo levantarse parecía estar lleno de licor y tuvo hambre. Entonces los cuervos vinieron y le dieron de comer. Le traían pan por la mañana y carne por la noche. Se levantó luego el samaritano de aquel lugar y regresó a Jericó. Y cuando estaba entrando a Jericó, levantó sus ojos y vio a Jezabel. Ella estaba sentada en una muralla. Entonces dijo a los que estaban con él, tírenla de la muralla. Y la tiraron una vez. Y él dijo, tírenla otra vez. Y la tiraron hasta 70 veces 7. De los restos se recogieron 12 cestas. Y grande fue su ruina. Díganme, ¿en la resurrección de quién será mujer? Entonces, usted y yo no leíamos la Biblia. Créanme que me estoy burlando de mí mismo. Diga, se está burlando del mismo. Entonces uno está ahí poniendo cara como de que sabe, pero no sabe. La Biblia para uno no sabe dónde empieza el Nuevo Testamento, dónde termina. Y que hay unos libros que se llaman Abdías y uno no sabe si es en H o con H, o si es apócrifo. Uno no sabe dónde queda eso. Uno sí pone cara como de que sabe, porque eso sí, fingir sabemos. Pero uno está pensando, ¿eso dónde está? Etcétera, etcétera. Con esta lectura juiciosa de la palabra, que hemos estado lavando nuestro pensamiento, nos damos cuenta, y usted ya sabe en su espíritu si lo que le están enseñando es o no es. Porque no falta que este joven o esta jovencita habla a la iglesia del Evangelio del Buen Samaritano. Otro, y no solamente, escuche, es que lo que faltaba era la predicación, imagínate que en el primer tiempo. Oiga pues, escuche esto. Él monta la iglesia del Buen Samaritano. Y hay una cantidad de gente que se va y se mete a la iglesia del Buen Samaritano. Y predican un evangelio así.
no lavan su mente, entonces están llenos de una cantidad de problemas, siguen viviendo en la carne. Es posible que hayan nacido de nuevo pero están despistados, y por eso en la congregación hay divisiones, hay chismes, hay envidias, hay cuanta cosa. No es el nacido de nuevo que cae y resbala y lo restauramos, no, es que pam, 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 pam. ¿Por qué? Porque no hay una renovación de ¿qué? Entonces nacemos inmediatamente en Cristo Jesús, pero la mente no la tenemos que lavar nosotros. Mira de lado y dígale, ay, ay, ay. Y eso implica una cosa muy tenaz, les decía lo de la muerte. Entonces, yo ya no tengo 3. Imagínate, escuches. Estoy que prendo el televisor. Peor. Mire, no es ser religioso. No es ser religioso. El sistema está tan caído. A mí me apasiona el fútbol, solo que no lo sé jugar, pero sí lo sé ver. Pero mire cómo funciona el sistema del mundo. Sea cualquiera de los dos países que gane, uno de los dos países tiene que llorar para que el otro ría. El sistema está caído. Completamente caído. Completamente caído. En un negocio, alguien tiene que llevarlas de ganar y el otro tiene que llevarlas de perder. Aunque uno no lo quiera hacer y quiera ser justo, en algún lado se le va la mano. Entonces dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Diga conmigo resurrección. Fuerte, ayúdeme. Si usted me ayuda, ayude a este hermano caído, ¿sí? La vida va más allá del cajón. La vida va más allá del cajón. ¿Por qué? Porque renovar la mente es saber que hasta en Cristo Jesús la muerte ya fue vencida. Significa que hay una vida eterna. El 6:22 de Romanos dice que ahora tenemos como fruto nuestra santificación y caminar hacia la vida eterna. Vida eterna no ofrecen en ningún lugar. El mundo no puede ofrecer vida eterna. En el kinder no te hablaron de vida eterna. En primaria no te hablaron de vida eterna. En el bachillerato tampoco. Inclusive si estudiaste en colegios de orientación cristocéntrica y no habías nacido de nuevo, tus profesores no habían nacido de nuevo, la vida eterna la podía poner uno al lado de una venta de empanadas. ¿Por qué? Porque no hay una concepción madura de la vida. Solo hasta que uno nace de nuevo se da cuenta de la podredumbre en que anda el mundo y de toda la riqueza que en Cristo Jesús nos ha sido entregada. La Escritura me dice, pero los que son del Espíritu piensan ¿en qué? En las cosas del Espíritu. Entonces no es ser religioso, no es que nuestros hermanos que están viendo el partido son carnales, no, ni que nosotros acá seamos espirituales. Estamos hablando desde un sistema de pensamiento que va más allá de las circunstancias que nos rodean. Una persona creyente sabe vivir en la abundancia o en la escasez porque ha cambiado su pensamiento. Vaya que a una persona que ha nacido solo una vez o un creyente inmaduro le pase un fracaso financiero, se come las uñas, se pone de mal genio, grita, nadie puede tocarle o tocarla. ¿Por qué? Porque resulta que Dios ha decidido, hoy me salió en el crucigrama, flor que flota sobre el Nilo. Recordé que el Nilo, recuerdan que para los egipcios, para nosotros es un río, pero para los egipcios de la época era Dios, de él venía todo su sustento. Y dice que ese río fue convertido en sangre y en podredumbre, las ranas lo habitaron. Pero resulta que la flor que flota sobre el Nilo se llama la flor de loto. ¿Algunos conocen la flor de loto? Es una belleza, puede crecer en el pantanero más nauseabundo. Lo que el Señor ha hecho, miren las obras de Dios, y es que en este mundo caído y nauseabundo hay una flor de loto que se llama la iglesia, habitada por una cantidad de miembros que somos usted y yo durante todas las generaciones, y Dios es tan sobrado, escuche, tan sobrado, que aún en este cuerpo que necesita ser transformado o glorificado, según la resurrección o según la transformación, puede darse el lujo de que un hombre o una mujer que crea en Cristo Jesús correctamente camine en el Espíritu en medio de todo ese bullicio.
Es como si usted está en un bar. Escuche, el asunto mal entendido con el intelecto era que las personas que creían en Cristo Jesús supuestamente se aislaban y se iban a casas de retiro o a lugares en el monte para alejarse del pecado, pero el problema de ellos era que la carne se iba con ellos. Y entonces podían estar en el lugar más alejado y él tenía toda una multitud desnuda en su mente. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? El asunto acá es que una persona que vive en el Espíritu puede estar en Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que el justo Lot afligía todos los días su existencia mirando la podredumbre en la que vivía esta gente, pero Pedro rescata a Lot y dice, el justo Lot se mortificaba por esas cosas. El hombre vivía en Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no se habían metido en él. El asunto contrario era con su mujer y con sus hijas. ¿Por qué? Porque ellas salieron de Sodoma, los ángeles los rescataron y ella tenía tan metido a Sodoma en su corazón que miró. Ella había salido de Sodoma, pero Sodoma no había salido ¿de dónde? De su corazón. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, ¿por qué? Vuelvo y les digo, nuestras alegrías y nuestras tristezas son momentáneas, cualquiera sea. El ocuparme de la carne, o sea, de la vida de Adán, es muerte, porque la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Pero en Cristo Jesús se me ofrece lo siguiente: pero si me ocupo del Espíritu, de las 9 autopistas del Espíritu, eso me traerá vida y ¿qué? Y paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y una vida que sobrepasa la misma muerte. ¿Por qué? Es tan claro ahora. Yo sé que usted, una vez uno lo ve, lo ve. Dígale de lado, cuando uno lo ve, lo ve. Por eso es que una persona que ha nacido de nuevo causa un impacto en los que lo rodean. El Señor Jesús, cuando este gadareno, no un ganadero sino gadareno, ¿sí? Que habitaba en los sepulcros, ¿recuerdan ese hombre? Que estaba habitado por legión, era una multitud de demonios. El Señor Jesús lo libera e inmediatamente el gadareno quiere irse con él. Y el Señor Jesús le dice, no, Gada, no vienes conmigo. Te vas a quedar acá y me vas a ser testigo, vas a contar las maravillas de Dios en Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Al tipo no le alcanzó ni el resto de la vida para darle testimonio a esa gente. Él no lo sacó de su entorno y venga para acá para que no se vuelva a contaminar, sino que yo sé que eres nacido de nuevo, anda y públicame a los que no han nacido de nuevo. ¿Dónde debemos ser testigos? Ahí donde estábamos. ¿Dónde debemos ser testigos? En nuestra familia. Dice, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne, diga conmigo, carne, son enemistad ¿contra quién? Contra Dios. Es decir, la carne y las autopistas de la carne, las de la concupiscencia, no pueden agradar a Dios porque son pecado y Dios es santo. Entonces, aunque la persona en la carne, en Adán, quisiera agradar a Dios, no puede. Diga conmigo, no puede. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Puede. Es que por mucho que yo quiera agradar los 10 mandamientos y los tenga en la mente, cuando estos miembros se rebelan, se van detrás de la carne, porque estoy vendido al pecado, dice Pablo en el capítulo 7. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? Dios no es un ser religioso, mojigato, mirando a quién destruir. Por el contrario, Dios es un Dios amoroso, mirando a quien quiere recibir su justicia en Cristo Jesús. Y les dice, ¿recuerdan ese hombre? Dice la Biblia que un rey mandó a hacer las bodas para su hijo y mandó las invitaciones. Sin embargo, los convidados empezaron a decir, no puedo porque estoy ensayando unos bueyes, no puedo porque compré un campo, no puedo porque no puedo. Entonces los siervos vinieron y dijeron, rey, ninguno puede. Vaya, insistan otra vez, Señor, que no pueden. Inclusive mataron a 2 o 3 de los mensajeros. Entonces vayan por las calles y metan a los cojos, a los tuertos, a los pobres, a los mendigos. Cuando estaba la boda en todo su furor, entró el padre de familia y vio a uno que no estaba vestido de bodas. Y lo sacó y lo mandó afuera. Y dice el Señor Jesús, porque el Señor Jesús que estaba hablando, que así será en el reino de Dios. ¿Cómo uno no está vestido para las bodas del Cordero cuando no ha nacido de qué? De nuevo. Entonces uno se puede colar. Hay muchos colados en este caminar. Pero el Señor Jesús sabe quiénes son y quiénes no son. Nadie más lo sabe. Los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Porque para agradar a Dios tengo que vestirme de bodas. Y vestirme de bodas es la nueva vestidura de aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, Señor nuestro.
grandioso. No se necesita ser ni inteligente para esto. Mejor, entre más bruto, mejor. ¿Por qué? Porque el mundo mide a la gente y a su inteligencia por test, por puntos. Y algunos de nosotros no pasamos mejor dicho, no nos reciben ni un cheque del banco de sangre. Entonces, el Señor Jesús lo que me quiere decir es: sea inteligente y sabio en mi sabiduría, porque la sabiduría del mundo también está caída, no me interesa. Por eso he venido con la locura de la predicación del Evangelio, para que todo aquel que crea en mí pueda ser igual de loco que el mensaje que recibió y se lo dé a los demás. Solo los locos lo entenderán, no los bobos. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Están aquí, amigos. Es fabuloso. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino... escuche. No estamos inventando. Esto no te va a servir para un día o dos. Este asunto te sirve para entender no solamente este momento presente en el tiempo y en el espacio, sino en la eternidad, donde no hay tiempo ni espacio, porque tú y yo la eternidad ya la empezamos a vivir aquí, porque ya no estamos sujetos al tiempo y al espacio, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La Biblia me enseña que yo ya no vivo según la carne, sino según el ¿qué? El Espíritu, si es que realmente el Espíritu de Dios vive en mí. Pablo entonces frena en seco y lo hace a uno reflexionar. El asunto de este capítulo 8 es que en cualquier versículo que paremos, la pregunta que debo hacerme es: ¿yo he nacido de nuevo o no? Pero pastor, es que llevo 20 años yendo a la iglesia. Sí, es que el asunto no es de antigüedad, ni de estar durmiendo en un garaje, porque yo puedo dormir en un garaje y no en un carro, ¿cierto? Yo puedo estar sentado en la banca de una iglesia y no haber nacido. Es más, puedo estar enseñando desde el púlpito y solo estarte enseñando cosas que impresionan tu mente. ¿Qué es renovar el pensamiento? Diga conmigo, renovar el pensamiento. Renovar el pensamiento es renunciar, por ejemplo, a la envidia y al chisme. Si yo llego como nacido de nuevo a un lugar en donde se esté hablando o se esté despotricando de alguien, de la dignidad de alguien, lo primero que hace ese nacido de nuevo es darse cuenta que esa leche le está haciendo daño. Siente como una radiación que le tumba hasta el pelo. Entonces, porque su nueva naturaleza es respetar la dignidad de los demás, así estén caídos. Porque el asunto con el que ha nacido una sola vez es que puede hablar mal hasta de la mamá. El asunto con el nacido por segunda vez es que, pudiendo hablar más de los demás, no lo hace porque su naturaleza es nueva. El asunto con el que ha nacido de nuevo, no ha nacido de nuevo, que ha nacido una sola vez, es que aunque quiera no puede agradar a Dios, no se puede pasar al camino del Espíritu. El asunto que podría ser un problema para los nacidos por segunda vez es que Dios nos deja el portillo abierto y sin pestillo, porque yo soy el que ahora decido si me voy por los caminos de la carne o sigo el camino del Espíritu. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces dice la Biblia: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí hay una sentencia, diga conmigo, sentencia. Fuerte, sentencia. Les voy a dar un premio por haber venido. Vamos a desgranarnos este capítulo 8 y vamos a incorporarlo. Y le voy a dar otro regalo juntamente con Alvarito, y es que le vamos a mandar el mensaje para que lo escuche y lo escuche y lo escuche hasta que ¡tan! Le reviente el coco y nos demos cuenta de la maravilla que en Cristo Jesús nos ha sido dada. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de quién? De él. No es de él, no es de él, no es de él. Es que puedo tener la calcomanía del Espíritu Santo en el bumper. Puede que el carro sea del Espíritu Santo, pero yo no. Sí, puede que mi carro hable hasta en lenguas y yo no. Entonces dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de quién? De él. Ahora, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Ojo acá con este posible trabalenguas de la versión del 60. Lo que está diciendo es que si Cristo está en mí, ahora este cuerpo está muerto a las autopistas de la carne que están bajo pecado, y está vivo para Cristo, para correr en las autopistas del Espíritu.
Porque dice la Escritura algo sensacional, y es que mi Señor Jesús condenó al pecado en la carne, no en el cuerpo. En el cuerpo, este cuerpo tiene la posibilidad ahora, habiendo nacido de nuevo, de obedecer a la carne o de obedecer al Espíritu. Esa es la gran libertad, que ahora escojo de quién soy esclavo. Antes no podía. ¿Me hago entender, amigos? Antes no podía, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. No tengo que explicarte justicia porque tendría que irme al capítulo 3, 4 y 5, que ya lo hablamos. Ahora, ¿qué ocurre? Diga conmigo, ¿qué ocurre? Fuerte, ¿qué ocurre? Aunque yo he creído en Cristo Jesús, por lo tanto, he muerto ¿en quién? En Él. Y he sido sepultado en Él y he resucitado en Él, todavía estoy en este cuerpo. En este cuerpo que viene afectado por la naturaleza caída de Adán. Por eso es que este cuerpo se muere. Antes este cuerpo no se moría, porque este cuerpo estaba diseñado para la eternidad. Dice la Escritura, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ojo con esto. Y si amigos, ¿están acá? Póngale todo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quiénes son las primicias? ¿Quién es la primicia? ¿Quién es la primicia en mí? ¿Cuáles son las arras del negocio que hice con la Trinidad? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Ojo pues, Hechos 2 dice que el Espíritu Santo, o sea, Dios por el Espíritu, levantó a Jesús de entre los muertos. Ahora, el mismo Espíritu Santo que levanta a Jesús de entre los muertos, mora en mí. Diga conmigo, mora en mí. Gracias. Pablo, en un acto de sobradez, digámoslo así, dice: si el Espíritu Santo fue capaz de levantar a Jesús de entre los muertos, él no está dudando, ahora que está habitando en ti, es capaz de hacerte usar ese cuerpo que aún no ha sido glorificado, ni ha sido resucitado materialmente como debe ser, para que ahora vivas la vida del Espíritu. Mira de lado y dígale, ay, ay, ay. Esto es glorioso. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo soy una persona que estoy en una iglesia, o tengo religión, o tengo un familiar cristiano, y a mí me gusta lo que hacen los cristianos y todo, y hasta los acompaño a la iglesia, pero no he nacido de nuevo, aunque yo quiera actuar en el Espíritu, no puedo, porque no he nacido ¿de qué? De nuevo. Entonces, pero como el engranaje es así, el engranaje religioso es así, tú llevas 2 o 3 domingos o 2 o 3 servicios asistiendo al servicio, ya te dicen que eres pastor, ¿sí? Entonces te empiezan a meter en una cantidad de cursitos y de cursitos y de cursitos, y cuando tú menos piensas, sin haber nacido de nuevo, ya los terminaste todos. Ya los terminaste todos. Y hasta de pronto puede resultar al frente de una congregación. Pero aunque quiero y sé que la ley es buena, no la puedo obedecer, porque no he nacido ¿de qué? De nuevo. Pero ahora me dice, si realmente usted nació de nuevo porque murió Adán y ahora cree está en la nueva creación que es Cristo Jesús, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, porque son las arras de la Trinidad garantizándote que el negocio está completo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo ¿qué? Dígalo, ¿vuestro cuerpo qué? Amigos, ¿están aquí? ¿Vuestro cuerpo qué? Mortal, por su Espíritu que mora ¿dónde? El Espíritu Santo en los nacidos por una vez, ¿sí? Mora en una oración al Espíritu Santo que carga uno en la billetera, ¿sí? ¿Ha visto a esas personas que cargan la billetera en la parte de atrás que parece un tercer glúteo? Cargan la oración al Espíritu Santo ahí, pero no está dentro ¿de qué? De uno. Ahora, el Espíritu Santo sí está entre los que han nacido de nuevo. Por lo tanto, Pablo les dice, si Él levantó a Jesús de entre los muertos, también vivificará tu cuerpo mortal. Hay 2 promesas acá, una futura en nuestro tiempo y espacio, que es la transformación o la resurrección, y otra instantánea, que es usar este cuerpo para la vida del Espíritu. Y dice, así que hermanos, diga conmigo, estoy endeudado. Fuerte, estoy endeudado. El Señor Jesús es alguien que viene y paga todas tus deudas, y Él no te dice, no me debe nada. Él te dice, ahora te me debes a mí. Ya no le debes ni al tendero de la esquina, ni allá, ni la cuota del club, ni nada de eso. Me lo debes todo a mí. Pablo lo expresa de esta manera. Así que hermanos, deudores somos,
no a la carne, porque ya moriste en mí, para que vivas conforme a la carne, ya le pagaste, yo pagué por ti. Porque si sigues viviendo conforme a la carne, vas a morir. Porque la paga del pecado es ¿qué? Y las autopistas de la carne son pecado. Mas si por el Espíritu hago morir las obras de la carne, entonces ¿qué hago? Viviré. Y está hablándome de vida eterna y una vida con paz y con gozo aquí en la tierra, a pesar de que este cuerpo no ha sido aún glorificado. Y es que tenemos una guía, diga conmigo, guía. Y esta guía solo es para la familia. Solo es para la familia. En algunas familias pudientes tienen una clave específica que solo saben los papás y los hijos, nadie más, en caso de alguna emergencia o de alguna dificultad. Aquellos que tienen muchos bienes, yo lo he visto en las películas, pero aquellos que tienen muchos bienes hacen eso. Y aquí hay una guía, dice, porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de quién, no el del mundo. Estos son ¿qué? Hijos e hijas de Dios. Esto es una cosa de familia. ¡Qué emoción! ¿Qué ocurre? Los nacidos de nuevo, dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud, que es el que está en el mundo, para estar otra vez en temor, porque uno se mantenía escondiéndose de Dios, con las hojas de parra de nuestras disculpas y de nuestra hipocresía, porque el mundo no da sino eso, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Diga conmigo, adopción. Recordemos que el Padre Dios solo tuvo ¿cuántos hijos? Uno, por lo tanto es el unigénito de Dios. Pero cuando Cristo Jesús viene y celebra la justicia de Dios para los hombres, todos los que creemos en esa justicia por la fe, ahora somos y tenemos la potestad de ser llamados ¿qué? Hijos, diga conmigo, hijos de Dios. Esto es espectacular. Dice, si no que habéis recibido, entonces entramos por adopción. Diga conmigo, adopción. Los que hemos estudiado un poco de derecho sabemos que el hijo adoptado, tanto como el hijo original, tiene los mismos derechos ante la ley. Los mismos. Haga de cuenta que hubiera nacido ahí. Entonces dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos ¿qué? Abba, ¿qué? Padre. La palabra Abba no es la marca de una nevera. Sí, pero los que somos modelo viejo sabemos que hay unas neveras de Abba. Aquí Pablo está hablando de una palabra íntima y personal. Un judío normal jamás se atrevería a decirle, un judío nacido bajo la ley, papi a Dios. Nunca. Cuando el Señor Jesús dice Abba Padre en uno de los evangelios, esa es la intimidad que solo tiene el Hijo con el Padre. Papito, papi, pa, algo así, entre nosotros. Ahora resulta que como en Cristo Jesús no solamente somos hijos de Dios, sino que somos coherederos, ahora tú y yo también podemos decirle a Dios, papi, papi lindo. Si le da pena, dígaselo en la lengua vernácula de las tierras bíblicas, dígale, Abba. Y ahí, cuando está hablando de Abba, es un término tan íntimo y tan personal que es como cuando el hijo o la hija está recostado en el cuarto con sus padres y se recuesta en el pecho de su papá. Puede ser el dueño de la gran empresa, el papá ya es el gerente o el dueño o lo que quiera, pero ahí en la cama es su papito y se recuesta en su pecho y le dice, papi, papi, me rasca aquí. Esa intimidad. Los que no han nacido de nuevo, así lleven muchos años de cristianismo, no son capaces de tener una relación así con Dios, porque para tener una relación así con Dios se necesita haber nacido de nuevo, no estar en una religión. Mira al lado y dígale, ay, 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 que a mí, escuche, de estas tierras potras, se me haya dado la oportunidad de decirle al Creador, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, arrimarme a Él y entrar. Papi, aquí estoy, soy tu hijo, en intimidad. Por eso, hasta acá no nos han ofrecido ninguna licuadora. ¿Por qué? Porque Dios no decidió entregarnos solamente las cosas, sino que dijo, ¿sabe qué? Me le regalo yo. En mi Hijo Jesús me le regalo yo. Y el Espíritu Santo dijo, y yo también. Y Jesús dijo, y yo también. Tenemos
la plena comunión restaurada con Dios por la vida en el Espíritu. Los demás, los que no han nacido de nuevo, ven allá un Dios castigador, un Dios alcahuete, un Dios de cualquier cosa y lejano, así le digan el Zarco, ¿cierto? Pero los que hemos nacido de nuevo tenemos esa comunión, hay algo especial, el linaje nos ha cambiado, ya no somos de Adán porque ya morimos a eso, somos la nueva creación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice la Biblia, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y es algo íntimo, tan íntimo que el Espíritu Santo, que es Dios, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Por la situación que esté, en la situación donde usted esté, en el lugar más lejano y más oscuro, usted siente ese calorcito por dentro, en medio del frío penetrante del exterior, siente ese calorcito por dentro que te dice el Espíritu Santo, tranquilo, sos de la familia, estoy contigo, no importa lo que pase, eres nuestro, eres mi familia. Esa es la relación, esa es la relación, solo esa es la relación, ha sido completamente restaurada. Y hay también cositas, dice, y si hijos también, ¿qué? Herederos, así seamos adoptados, somos herederos, somos herederos. Entonces entramos a la flamante casa de Dios y no entramos como siervos, a ver si nos dejan sentar a la mesa, nos dicen, ¡pum!, allá. ¿Y a dónde? A la diestra del Padre, porque dice que en Cristo Jesús también estamos sentados con Él en lugares celestiales. Y dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y coherederos con Cristo. Póngase en pie, póngase en pie. Por eso es que cuando un creyente realmente nace de nuevo, no encuentra más a qué dedicar su vida, sino a ser hijo de Dios. No hay nada más que hacer, donde estemos y con quien estemos, y en el lugar donde estemos. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Y de eso hablaremos un poquito después. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, quiero saber si me hice entender. Hemos entrado, permítanme usar la palabra dimensión, no encuentro otra, en la que podemos degustar las verdaderas delicias de Dios. No es un lugar, es una relación. No es cambiarnos el rostro o irnos o huir de, es aún mismo. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, este hombre nacido de nuevo no salió corriendo y podía hacerlo. Él dijo, este es mi lugar. Y dice que los cielos se abrieron y vio al Padre y a Jesús a su diestra y el Espíritu Santo dentro de él. Y en vez de quejarse por las pedradas que eran tremendas, dijo, Señor, si esta gente viera lo que yo estoy viendo, pero como no lo están viendo porque solo han nacido una sola vez, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Señor Jesús, ante el gozo puesto delante de él en la cruz del Calvario, que retornaba al Padre, como había orado en Juan 17, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que qué. Un nacido de nuevo no sabe lo que hace. Un no nacido una sola vez no sabe lo que hace. Los nacidos de nuevo sabemos lo que hacemos. El cielo para nosotros está abierto. Somos hijos, podemos entrar y salir, es algo tremendo, podemos entrar a la eternidad y estar en el tiempo al mismo tiempo. Las personas que han nacido una sola vez solo pueden estar en el tiempo y en el ajetreo del espacio. Para nosotros, cuando le presentamos una petición a Dios, no somos como los paganos que por sus muchas repeticiones creen que serán oídos hasta que cansan al papá, como un niño cansa a su papá hasta que le da la colombina. Nosotros no somos así. Oración presentada, oración hecha.
Ya no estamos esclavos del tiempo y del espacio, o sea que la oración ya llegó y nos responderá Dios. En nuestro tiempo no, en su eternidad, que ahora es nuestra eternidad. Por eso José tiene un sueño a los 17 años y se le hace realidad a los 30, 13 años después. Y aún casi 20 años después se encuentra con sus hermanos y se le cumple el sueño que había tenido de que ellos se inclinarían ante él. Diga conmigo, el tiempo ya no es un obstáculo, porque eso preocupa a los nacidos una sola vez. Hay tantas cosas para decir, pero usted mismo y usted misma las puede encontrar si dedica a renovar su mente con la lectura juiciosa, por lo menos del Nuevo Testamento. Créame, soy un hombre que desafortunadamente escribí libros. Qué desfachatez cuando el libro de libros ya está escrito. Sé que usted puede estar dedicando tiempo a leer libros que alguien escribió de buen corazón, sacando unos versículos de la Biblia y saca unas cosas, unos vademecum así. Pero la idea de Dios es que usted es hijo e hija y puede ir directamente a las Sagradas Escrituras y comer del pan del Padre. No necesita ninguna explicación rara o extraordinaria. El Espíritu Santo ya está dentro de usted y el Espíritu Santo es el autor de la Biblia y Él se la puede explicar sabiamente, ipso facto, apenas la abre. Si nosotros somos, miren a Alejandro y Elizabeth, le garantizo que ellos quieren lo mejor para sus hijos. Si alguno de los niños va a decirle, papá, dame un pan, ellos no le van a dar una piedra. O si le pide un pescado, no le van a dar una serpiente. Y el Señor dice, si ustedes siendo malos, le estaba hablando a personas que habían nacido solo una sola vez y saben darle buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre, con mayúscula, que está en el cielo, le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Esto no es una franquicia de alguien, el ministerio del Espíritu Santo y solo ellos pueden. No, el que le pida el Espíritu Santo al Padre, el Padre se lo da. El Padre se lo da. Y cuando el Espíritu Santo está contigo y en ti, ya lo tienes todo. Ya lo tienes todo. Todo pierde su esplendor. Puedes inclusive estar en lo más espléndido de lo espléndido, pero solo tendrá razón de ser si eso lo puso en tus manos Dios. No más. Podrás estar en la peor de las situaciones, en la inopia misma, pero si estás con Dios, no necesitas nada más. Las personas que sufren de soledad, no hay peor insulto a la Trinidad decir estoy solo, me siento sola, porque es decirle al Espíritu Santo, aunque estás en mí no me eres suficiente, Padre, aunque me quieres mucho no me eres suficiente, Señor Jesús, aunque derramaste tu sangre por mí, perdóname, a mí no me llena nadie. Eso es lo que está diciendo el que se aqueja de eso. Pero si esperamos en el tiempo de Dios, Dios hace todas las cosas. Di conmigo, Señor, muchas gracias por tu bondad. Ayúdame a renovar mi entendimiento. Hoy tengo la posibilidad de leer tu palabra, escuchar tu palabra para renovar mi entendimiento y ocupar mi mente en lo que realmente vale la pena. Les bendigo a todos y a todas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.